Habíamos acabado ya hacia el final del siglo XIX, cuando vemos que se acerca una cosa que va a ser conocida como el Concilio Vaticano I. Ese concilio va a formar parte de una revolución en la Iglesia, porque va a recibir todo. Acuérdense, está terminando el siglo XIX ya ha habido una serie de cambios en Europa fundamentales. Se está acabando imperios, están las monarquías de Inglaterra, Francia y España medio consolidadas, y estamos empezando una nueva época. El siglo XIX va a representar para la Iglesia y para los papados tres problemas fundamentales. El primero es la revolución industrial, que eso va a cambiar todo el concepto de lo que veníamos manejando. Entonces surge una cosa en esta época, el auge de los nacionalismos. Entonces los franceses se creen más franceses que los franceses, los españoles más españoles que los españoles, y aparecen los liberalismos, es decir, todo se sale ya del estado religioso y empieza todo a formarse a través de estados laicales. Es decir, la Iglesia ya no va a formar esa parte fundamental como formaba parte antes. Y la tercera parte es la cuestión social. Esa revolución industrial empieza a aparecer una clase obrera, que era la antigua clase campesina, que se va aglutinando alrededor de las grandes ciudades, y entonces va creando una clase obrera nueva, que es una nueva manera de esclavismo. Entonces aquí aparecen en la Iglesia unas cosas fundamentales que vamos a conocer, pero la Iglesia en ese momento era la encargada de manejar todo lo que era, por ejemplo, si un niño nacía, lo registraba la Iglesia a través de la fe de bautismo. Si alguien se casaba, lo registraba la Iglesia a través del acta del matrimonio. Si alguien moría, era la Iglesia quien daba el certificado de defunción. O sea, la Iglesia estaba en todo. No era el Estado, pero cumplía funciones de Estado. Entonces, al decir que había un Estado laical, quiere decir que ya ahorita el niño nace y no importa tanto la fe del bautismo como ese registro civil. La gente se casa, pero ahora tiene que ir al ayuntamiento de la ciudad a registrar ese matrimonio. La gente muere y ya no es solamente el registro de defunción que daba la Iglesia, sino que el Estado tiene que dar el registro de defunción. Esas funciones las desempeñaba antes únicamente la Iglesia, porque en toda parte de Europa siempre había una iglesia cristiana, y eso era lo importante, y es la transición que vamos a ver de esos estados que dependían tanto de la Iglesia y van a empezar a formar estados laicales. Entonces, con Pío IX, que es el papa que le toca regir en esto entre 1846 y 1878, va a aparecer algo como el catolicismo social. Empieza a preocuparse la Iglesia socialmente, y él es el último soberano temporal de los estados pontificios en el concepto que lo habíamos conocido desde antes. Él es el último que va a gobernar los estados pontificios, porque después de él esos estados pontificios van a desaparecer prácticamente. Él, pensando en eso, rechaza el materialismo industrial, porque está creando obreros mal pagos, hacinados y que aguantan hambre. Porque antes el campesino era pobre, pero tenía su tierra. Ahora un obrero ya no tiene su tierra. Viven hacinados en esas especies de estados alrededor de las grandes ciudades, que son pequeñas villas de miseria que se van aglutinando en las grandes ciudades como Londres, como París, como Madrid, como esas grandes ciudades, esas urbes que van a surgir en toda Europa. Pío IX escribió una encíclica que se llama Quanta Cura, donde condenaba el socialismo que estaban haciendo en Europa y el liberalismo económico salvaje, que luego va a ser condenado ese
lo que llamó el Papa Juan Pablo II el capitalismo salvaje. Entonces la Iglesia empieza a moverse ya en un ámbito más social y menos de gobierno. Ya se empieza a preocupar de otra manera. Es cuando ocurre esa transición entre el siglo XIX y el siglo XX, en el cual el Papa deja de ser ese hombre preocupado por el gobierno de los estados y empieza a entregarse a lo que verdaderamente siempre ha sido llamada la Iglesia, a mirar por los pobres y por los desprotegidos. Y es cuando encontramos nosotros que viene un Papa que se va a llamar León XIII. Este es un Papa que va a revolucionar todo con una encíclica que es la encíclica Rerum Novarum, que son la encíclica en latín de las cosas nuevas. Y él ahí va a deplorar la opresión de los ricos, va a pedir salarios justos para esos obreros y va a impulsar la creación de sindicatos con un pensamiento católico. Él condenaba al socialismo como fin de la propiedad privada porque provocaba también el socialismo y el comunismo impulsaban al ateísmo. Es decir, le quitaban al hombre su posibilidad de disponer sobre su salario y era el Estado quien le decía cuánto iba a gastar, cómo iba a gastar y en quién lo iba a gastar. En otras palabras, limitaba las libertades. Entonces, él también, León XIII, es el que en la encíclica Rerum Novarum condena el capitalismo salvaje. Y entonces, él lo que pide es una dignidad en el trabajo. León XIII va a pedirle a los grandes ricos que están naciendo en el siglo XIX que el obrero tenga dignidad. ¿Y cómo se hace esa dignidad? Eran jornadas salvajes de trabajo de 12 horas por salarios de miseria. Entonces él va a pedir que la dignidad y que se cree un horario para el asalariado, que tenga una limitación de ese horario. Pero él es cuando ya la Iglesia empieza a propugnar por una justicia social, que va a formar parte de los grandes movimientos de la Iglesia. Rerum Novarum imprime, es muy lindo porque Rerum Novarum se va a convertir en la carta constitutiva de lo que en movimientos políticos de Europa se va a llamar la democracia cristiana. ¿Sí ve? En este momento empieza a esbozarse qué significan los movimientos sociopolítico-económicos de Europa, lo que nosotros llamamos la democracia cristiana. ¿Pero qué propugnaba esta encíclica? Normas de higiene en los lugares de trabajo de los obreros. Pedía el descanso dominical para los obreros. Era que antes, en la revolución industrial, el obrero no tenía derecho a descanso, no había un domingo de descanso, ¿no? Eso era seguido 7 días. Pide obviamente la limitación de los horarios y parar la descristianización de las masas de los trabajadores. Porque cuando usted le quita el tiempo al trabajador, aún para ir a la misa, usted le está quitando el tiempo de Dios. Entonces está descristianizando las masas laborales. Y luego, a esta encíclica van a venir otras encíclicas que van a mejorar y a diseñar lo que se va a conocer como la justicia social de la Iglesia Católica. Esas encíclicas van a ser 40º año del Papa Pío XI, Materia Magistra de Juan XXIII y Centésimos Annus de Juan Pablo II. Y aquí queda algo bien interesante. León XIII va a pedir que la Iglesia el papado empieza a tener una forma mucho más concreta y ya no se le pedía al Papa una intervención directa en los gobiernos de los países, sino la de dar ejemplo. León XIII impulsa el don de enseñar y señalar los problemas que había socialmente en cada país, y siempre la Iglesia ya empieza a estar como estaba en el siglo I, al lado de los oprimidos. Y esta es una parte muy bonita porque Jacques Spirén, un historiador de comienzos del siglo XX, decía que la historia de la humanidad es
elíptica, pero siempre conservando algún tipo de circularidad. Tal como empieza cada imperio, tiene un auge y una caída. Igualmente cae y vuelve a empezar en nombre de otro imperio. Entonces vemos en la historia como al comienzo eran los sumerios, los egipcios, los asirios, los persas, los romanos, los griegos, y van pasando de mano en mano, pero siempre hay un auge, hay un crecimiento, un auge y una caída. Y en esa caída es cuando empieza a aparecer en la historia de la Iglesia Católica cómo fueron los primeros 300 años de la Iglesia. Era sobre ríos de sangre de los mártires. Los mártires que tuvo la Iglesia cristiana católica en sus comienzos no los tuvo ninguna otra iglesia en el mundo. Porque tú decías, eras cristiano y ya estabas expuesto a que tus bienes fueran expropiados, a que fueras, si eras mujer, casi siempre violada y vilipendiada, si eras hombre, encarcelado, y obviamente la muerte y la expropiación de todos los bienes. León III era considerado, como muchos de que lo conocieron en la época lo definían, como un poquito autoritario, pero era un autoritario con criterio, porque él tenía que estar al frente de una reforma. Gobernar es la diferencia. León XIII empieza a aplicar la diferencia que hay concretamente entre poder y autoridad. Por ejemplo, vemos en las grandes dictaduras, o lo que está ocurriendo ahora en estos países de América Latina, como Venezuela o como Cuba, que hay líderes que tienen poder, pero no tienen autoridad. La autoridad se gana en el respeto del otro. El poder se impone por medio de la fuerza. Esa era la diferencia que él quería establecer entre poder y autoridad. Entonces, para entender esto, es curioso que él fue el primer papa que hizo la transición. Nace en el siglo XIX y muere en el siglo XX. Él vivió hasta los 93 años y hasta ese momento era el papa más longevo, o sea, el gobierno del papado más largo después de su antecesor, que si no estoy mal fue Pío IX. Entonces fue, oye, 93 años es bastante. Eso lo iba a romper después Juan Pablo II. Entonces solo fue superado por su antecesor, sí fue Pío IX. Es curioso esto, fue sepultado en 1923 en San Juan de Letrán. Él había fallecido en el año 1903 y fue sepultado en las catacumbas del Vaticano, nunca en la Basílica arriba. Y es después de casi 20 años que su cuerpo es trasladado a San Juan de Letrán. ¿Por qué San Juan de Letrán? Porque esa es la Basílica del Obispo de Roma. Recuerden que el Papa, por el solo hecho de ser Papa, también es el Obispo de Roma. Y ese obispado se ejercía desde la Basílica de San Juan de Letrán. León XIII fue conocido en la historia como el Papa de los Trabajadores, casualmente por esa encíclica Rerum Novarum, donde él pedía un respeto por el trabajador. Luego ya estamos en el siglo XX, y el siglo XX se inaugura con el Papa Pío X. En su eslogan decía, lo que está escrito como epitafio en la tumba de él, dice: pobreza, humildad y bondad. Hasta ese momento, todos los papas desde 1870, si no estoy mal, hasta 1921, como los estados pontificios se habían acabado, como había inseguridad en el gobierno del Vaticano, entonces los papas nunca salieron del Vaticano. Fueron casi como 51 años, si no estoy mal, que ningún papa salía, no se atrevían a salir del Vaticano, porque había una pugna, estaba moviéndose mucho lo que era Italia, lo que eran los grandes reinados. Ya el papa no tenía la autoridad, ya no tenía el ejército, ya no tenía, entonces él se estaba volviendo ya más a lo que estaba llamado a ser el papado, que era un líder espiritual y guía para el mundo, en el mundo de los pobres. Los papas
los cristianos se sentían rechazados por esas ideologías que estaban naciendo a comienzos del siglo XX. ¿Cuáles eran esas ideologías? El marxismo, el fascismo y el nazismo. Nazismo, acuérdese, esas tres ideologías estaban naciendo, unos nacionalismos exacerbados. En 1917 es el mismo nacionalismo ruso el que lleva a la revolución bolchevique. En Alemania estaba naciendo el nacionalismo alemán, donde se creían herederos de una gran raza suprema. En Italia estaba naciendo ese nacionalismo fascista, que luego va a ser liderado por Benito Mussolini. Pero eso se empezó a gestar en el siglo XX, en los comienzos del siglo XX. Y entonces esto también estaba afectando de alguna manera a la iglesia. Entonces, la iglesia se estaba quedando rezagada porque apenas estaba reaccionando a esos movimientos. Pero los papas tenían que lidiar con dictadores como Benito Mussolini, Francisco Franco, que hacia el 33 se había hecho con el poder en España, si no estoy mal, y con el mismo Adolf Hitler. Entonces, es importante, perdón, aquí me cansé de quitarme y ponerme las gafas porque no es bifocal. Bueno, ya los veo. Entonces, entender cómo los papas a partir de ese momento van a ser mal interpretados por los grandes medios de comunicación. Y lo vemos hoy con el Papa Francisco, que va a Cuba o va a Venezuela y entonces dicen, es que él está de acuerdo con Maduro, y si va a Cuba él está de acuerdo con Castro, y al Papa Pío XII lo van a culpar de estar asociado con Hitler. Pero no, una de las cosas que vamos a ver, Pío X gobernó la iglesia con mano firme, en un momento en que la iglesia se enfrentaba a un laicismo salvaje. O sea, de seguir a la iglesia en todas sus enseñanzas y entrando el socialismo, el fascismo, el nacionalismo y el nazismo, se van al otro extremo, no quieren ver a la iglesia ni en pintura. Entonces, ¿qué hizo que Pío X es conocido como el gran olvidado? Y él hizo grandes cosas, pero fue un papa que pasó al olvido en la iglesia. Pero mire, ¿qué hizo él? Reformó la liturgia. Toda la liturgia empieza a tener una forma. Dio acceso a los niños a la Eucaristía y fue el que promovió ya la institución de la primera comunión del niño. Fue el que promovió el estudio del catecismo. Él impulsa la escritura de un catecismo para que la iglesia sirva a esto. Y ordenó la confección de lo que llamamos hoy el código, el canon de la iglesia, que en latín es Codex Iuris Canonici. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. En 1905, él denunció el concordato que le había tocado firmar 100 años antes al Papa con Napoleón, en el cual el Papa se vio obligado a cederle a Napoleón el nombramiento de los obispos. Entonces habían pasado 100 años y entonces prácticamente el Papa dice, mire esto, los obispos los nombra el Papa, punto. De alguna manera ese concordato no se respetaba mucho ni por uno ni por otro, porque de todas maneras Napoleón nombraba un obispo, pero sencillamente el Papa no lo reconocía. Y algunas veces lo tuvo que reconocer cuando se vio presionado. Pero el 20 de agosto de 1914 muere el Papa Pío X y él es enterrado en las grutas vaticanas. Y en 1951, cuando mueven su cuerpo para la Basílica de San Pedro, que está en una de las capillas laterales, debajo de una de las capillas laterales de la Basílica de San Pedro, se dan cuenta que su cuerpo está incorrupto. Y ustedes cuando visiten el Vaticano pueden ver su cuerpo ahí, que está como si acabara de morir. No está ni seco ni nada, está lozano y todo eso. Él fue una de las personas que fue más interesantes a nivel de cómo manejaba su iglesia, con una
diplomacia de la mano fuerte. Pero no sabemos por qué, y eso obedece ya a una parte más espiritual. Muchas veces la gente que hace grandes reformas en la historia lo hace suavecito, calladito, sin decir nada. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la historia moderna con San Juan Pablo II. Después de él viene un papa, se va a llamar Benedicto XV, y es cuando estalla, él es nombrado justo cuando va a estallar la Primera Guerra Mundial. Y en 1914 hace una encíclica que se va a llamar Beatissimo Apostolorum, en donde, viendo todo lo que se estaba moviendo en Europa, el imperio austrohúngaro quería imponerse, y la Primera Guerra Mundial todos sabemos que estalla cuando matan en una obra de teatro en Sarajevo al archiduque Fernando de Austria, lo matan, y alguien que no tenía nada que ver ni nada, se utilizó como florero de Llorente, como dicen los colombianos, para estallar lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Algo que la humanidad nunca había conocido antes, hasta entonces, donde se utilizó las nuevas tecnologías descubiertas. Mire, para muchos la Segunda Guerra Mundial fue brutal, pero para los que vivieron la Primera Guerra Mundial, la manera de las masacres y los millones de personas que murieron allí fue tan salvaje que solamente cuando uno lee la historia de los que vivieron esa barbarie entiende la barbarie de la Primera Guerra Mundial. Y como dijo en algún momento Albert Einstein, después de la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein dijo: si hay una tercera guerra mundial, la cuarta se librará con palos y machetes, porque el mundo quedará aniquilado. Él declara en la encíclica Beatissimi Apostolorum que la Iglesia se declara neutral, y por declararse neutral le dijeron que estaba a favor del imperio austrohúngaro, y los otros decían que no, que estaba a favor de los franceses, de los alemanes, de los italianos. Y él lo que dijo es: yo quiero denunciar los horrores, pero no ser partícipe de los horrores y errores que estaban cometiendo. En 1917 hace la exhortación apostólica des Le Debut, que es una encíclica donde va a hablar de los horrores de la guerra y del peligro de la guerra, pero es una exhortación apostólica, que es diferente. Exhortación apostólica y encíclica son dos cosas diferentes. Eso lo explicaremos, qué es una carta apostólica, una encíclica, una exhortación, en la próxima clase. En 1920 él hace la encíclica Pacem Dei Munus Pulcherrimus, que quiere decir que establece las bases para que un conflicto como la Primera Guerra Mundial nunca vuelva a ocurrir en la humanidad. Pero vemos que eso no lo van a tener muy en cuenta. ¿Cuáles fueron las cosas más importantes que hizo Benedicto XV durante ese periodo? Él restableció las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con Francia e Inglaterra, que estaban rotas desde la 1700 y pico, y con Francia, que estaban prácticamente mal hechas desde la Revolución Francesa. Pero también restableció las relaciones con el rey de Portugal y más de unos 50 estados en toda Europa y América, pero sobre todo estableció relaciones diplomáticas con los estados que surgieron después de la desmembración del Sacro Imperio Austrohúngaro, que no era ni sacro ni imperio, sino era el Imperio Austrohúngaro. Entonces, él establece estas relaciones, ya le va a dar a la Iglesia un estatus neutral de negociador en temas de conflicto. Y la Iglesia empieza ya a tener, a partir de después de la Primera Guerra Mundial, una preponderancia a nivel diplomático y de Estado negociador, solamente superado por los Estados Unidos de América hasta hoy. Nadie tiene. Estados Unidos entra en los conflictos de todo el mundo por poder,
Pero todos los estados, ya sean comunistas, ya sean del Lejano Oriente, cuando hay un conflicto llaman al Vaticano porque ellos representan el ejemplo y la neutralidad. Mire cómo va cambiando todo lo que en la Edad Media se veía como unos papados muy amangualados con el poder. Ahora ya el Señor nos regala prácticamente unos papas verdaderamente que se preocupan por la justicia social y que se preocupan por los pobres y que van a establecer. Mire, con él se establecen ya se conforman las leyes y todo esto para darse cuenta que durante 10 siglos la Iglesia Católica era la gran educadora de Occidente, porque todas las principales universidades, todos los principales colegios, todos los principales institutos técnicos dependían única y exclusivamente de la Iglesia Católica. No existía la educación pública como la conocemos hoy. Todo se le delegaba a la Iglesia Católica. Entonces, esto va a jugar un papel muy importante. Luego va a venir un Papa, Pío XI, que es llamado el Papa de las entreguerras, porque a él le toca gobernar entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Este Papa era un hombre muy culto, era experto en historia, le encantaban las lecturas científicas y era gran amigo de los grandes científicos del momento. Entender lo que significa que ya el Papa tiene que ser una persona supremamente culta es a partir de León XIII que nos damos cuenta de la importancia de cómo la Iglesia se preocupa de que los papas de ahí en adelante van a ser prácticamente políglotas. El papa que no te hable hoy 7, 8 idiomas es un ignorante. Por eso hay un dicho que dice que una persona que te habla 3 idiomas o más es un políglota. El que te habla 3 lenguas es un trilingüe. El que te habla español, inglés o español, francés es un bilingüe. El que solo habla inglés es norteamericano. Entonces, ¿por qué? Porque es que el poder era como en la época de los griegos. Los griegos tenían el poder de la cultura y el poder económico y el poder de las armas. El mundo hablaba griego. Luego el mundo habló latín, pero muy cortito porque Roma solo era poder militar. Roma adoptó los dioses griegos, les cambió el nombre, pero la cultura griega siempre se impuso sobre alguno decía que la cultura griega se impuso sobre la incultura romana. Yo no quiero decir eso. Una cultura le ganó a la otra, eso es todo. Pero entonces Pío publicó, eso fue muy prolífico, publicó más de 30 encíclicas y firmó 23 concordatos con distintos estados en todo el mundo. En 1929, Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel III de Italia, ustedes cuando llegan a Roma ven una escalinata larguísima, arriba hay un señor en un caballo y todo eso, entonces ese es el rey Víctor Manuel III. Pero en ese momento los papas, ¿se acuerdan que les dije que no salían del Vaticano de miedo de cómo se iba a ver la ausencia del Papa en el Vaticano, si de pronto se lo tomaban el rey de Italia o ellos? Entonces él se arriesga y firma lo que vamos a conocer en febrero de 1927 como el Tratado de Letrán, donde se le reconoce a la Iglesia Católica el derecho de gobernar y regir lo que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano. O sea, si hay un momento en que le demos a la Ciudad del Vaticano una fecha de nacimiento como estamento, como tal, ese va a ser en febrero de 1929, aunque ya regía desde el siglo I, siempre habían estado allá, pero ya para diferenciarlo del resto del Estado italiano es en el Tratado de Letrán cuando nace y el gobierno italiano reconoce la autonomía de la Ciudad del Vaticano. Entonces, este Papa fue muy criticado porque firmó un tratado con Hitler, pero es un tratado que
Hitler rompió casi al instante de firmarlo, nunca lo respetó, pero era un tratado de respeto. Un tratado en el cual, recordemos que Alemania venía de un movimiento totalmente protestante. Alemania se volvió en el adalid protestante de toda Europa, porque es de Alemania de donde sale la Reforma, y es de Suiza, de Alemania, de esa área del mundo de donde nacen las grandes reformas. Y habíamos hablado en clases pasadas sobre qué fue la Reforma y qué fue la Contrarreforma. No les voy a preguntar aquí qué es cada una para no avergonzarlos, pero bueno. Redactó una encíclica donde condenaba, este Papa Pío XI redactó la encíclica donde condenaba el nazismo, el panteísmo, el racismo y el totalitarismo. En otras partes, él ya preveía lo que iba a pasar con Hitler, porque Hitler, estas eran los grandes banderas de lo que íbamos a conocer luego como el Tercer Reich o el Tercer Imperio. Entonces, el nazismo, porque todo se centraba alrededor de un líder. El panteísmo, porque estaban desapareciendo a Dios y decir que Él estaba en todas partes. Usted podía rezar donde le diera la gana, no pasaba nada, y todo era Dios al fin y al cabo. El racismo, porque se creía en una raza única y superior, y el totalitarismo, porque ya sabemos lo que es el nazismo en el fondo. Entonces, él también fue conocido porque él también fue una especie de mediador en el inicio, o en lo que conocemos como la Guerra Civil Española, que se va a iniciar en la década de los 30. Él, aunque fue un mediador, él nunca apoyó a Franco, pero la historia posterior va a decir que la Iglesia Católica apoyó el fascismo que trataba de impautar Franco en España. Por eso muchos sacerdotes fueron asesinados en esa época de la Guerra Civil Española. Muchas iglesias fueron quemadas, porque los republicanos, que tenían una corriente socialista, querían impautar, querían decirle al mundo que era que Roma apoyaba a Franco, cuando él en esa encíclica dice: yo me declaro neutral. Lo que pasa es que Franco, aunque fuera dictador, sí quería el reconocimiento de la Iglesia como líder de España, aunque fuera un dictador. Entonces, la Iglesia Católica se fortaleció durante el mandato, durante el gobierno de este Papa, y es en este momento donde ya la Iglesia se convierte en referente universal para el respeto de los derechos humanos. Su servicio diplomático tiene la dimensión que no había tenido nunca antes la Iglesia Católica, porque antes la Iglesia Católica formaba parte del movimiento de poder en Europa. Ahora no, ahora se retira y se vuelve en un simple mediador en los conflictos. Ya se retira del poder. Y en 1931, y aquí viene una cosa bien interesante, él encargó a Marconi. ¿Se acuerdan? Bueno, quizás los que son... Aquí no hay nadie mayor de 50, ¿no? No, ustedes no deben saber. Antes de que existiera internet, que existiera el email, que existiera muchas cosas, un señor que se llamaba Marconi, a través de Onda de Radio, yo me acuerdo porque aún me tocó de chiquito, cuando le decían a uno: no, murió fulanito de tal, y entonces hay que mandar un Marconi de pésame. ¿Se acuerda? Un Marconi. Entonces, porque Marconi fue reconocido como el inventor de la radio, y el Papa le encarga a él que cree la Radio Vaticana. Y es por primera vez que nace la Radio Vaticana en ese concepto y empieza a transmitir en todos los idiomas más importantes del mundo. Y es la primera vez, no sé si tengo la fecha, en 1900 sí, por primera vez en la historia el mundo escucharía la voz de un Papa. Y fue a través de Pío XI. Entonces, cuando Mussolini
se dio cuenta que este papa no respetaba su fascismo, porque Mussolini era malo, era un hombre, mataba a los pollitos, por decirle algo cruel. Entonces, Mussolini violó todas las normas del Tratado de Letrán, pero el Vaticano estuvo firme. Y para muchos, muere, el Papa Pío XI muere el 10 de febrero del año 1939, pero hay algunos chismes que tú sabes que desde que el río suena es porque se murió un músico, que dicen que Benito Mussolini mandó a matar al Papa Pío XI, porque cuando él se entera de la muerte, lo único que hace es, por fin se murió ese viejo terco. Entonces muchas intrigas palaciegas hacen ver que Benito Mussolini tuvo algo que ver. Luego va a venir una cosa que va a venir el cónclave en 1922, que es cuando, perdón, este Papa Pío XI fue elegido de una manera muy curiosa. En 1922, cuando van a elegir a Pío XI, hay un cónclave, pero ese cónclave lo gana el cardenal Camilo Laurenti, no lo gana Pío XI. Pero es la primera vez que se sabe que un cardenal renuncia a ser, es la primera y única vez que se sabe que un papa en un cónclave renuncia a ser papa. Elegido en un cónclave renuncia y dice, yo no quiero ser papa, hagan la votación de nuevo. Y es cuando queda Pío XI. Es la única vez. A partir de ese momento ya hay como intrínseca una especie de mandato, ley, obligación en el cual si te eligen tienes que aceptarlo. Eso es lindo. Y eso es lo que va a reconocer que este papa fue un gran papa, pero muy olvidado. Pío IX fue el primero en centralizar el poder papal. Pío XI sencillamente concreta esa centralización. Y él va a hacer una encíclica que se va a llamar, que en alemán es Wie mit lebendig Sach, que es una encíclica que se hace, es la única encíclica que se ha hecho en alemán. ¿Para qué? Para el pueblo alemán, porque él preveía lo que venía con el Tercer Reich y le llega a los alemanes, y él hace esa encíclica. Pero mira lo curioso de esta encíclica es llevada casi que clandestinamente a París. Desde París se distribuye entre todas las iglesias católicas de Alemania para que sean leídas por los párrocos de cada iglesia en el alemán, casi que contra el deseo de Hitler. Y era previendo que si Hitler seguía con su hambre de expansión y de poder en Europa, iba a causar una segunda guerra mundial. De hecho, nadie le hizo caso, como muchas de las cosas que dicen los papas, no le hacen caso. Y entonces, esta encíclica es llevada a París por un obispo norteamericano. Ese obispo norteamericano, calladito, después de hacer este movimiento, va a ser nombrado arzobispo de la ciudad de Nueva York. Es interesantísimo que a mí me tocó una cosa que cuando a mí me mandaron a hacer en Nueva York, en la Universidad de Columbia, un curso que se llama CPE, como es un curso para enseñarle a la gente a morir como si yo tuviera experiencia. Es un acompañamiento para esto. A mí me hospedaron en la catedral de San Patrick, y me dice el día que llega, mire, la única habitación que está libre es la del cardenal Egan, que murió hace 3 meses, pero ahí también murió el cardenal que llevó la carta encíclica a los alemanes. O sea, usted tiene un honor. En la misma cama donde han muerto 2 cardenales, va a dormir usted. Pero tranquilo, cambiamos las sábanas. Entonces, lo interesante de esta encíclica en alemán, y que va a revolucionar y va a poner de pelos a Hitler,
Es una cosa que ahora la ciencia de la genética está comprobando. Y la encíclica tiene un gran título que va a formar parte de una profecía genética. El título es Todos somos judíos. Báileme ese trompo en una uña. Seguimos la próxima clase con el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Amén.